Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Vicente Cabedo, director del Aula de la Infancia y la Adolescencia de la Universitat Politécnica de Valencia y profesor de esta universidad. Bien, por iniciativa del Aula, precisamente de Infancia y Adolescencia, acogemos hoy esta jornada que aborda un tema preocupante y de gran actualidad, que es muy complejo y quizá la sociedad o los padres y madres o las personas relacionadas con los adolescentes aún no lo han sentido como un verdadero problema y, por lo tanto, tendremos que abordarlo no solo a nivel social, sino también desde la universidad. Bien, quisiera dar la bienvenida, ahora luego estaremos con ellos, a los ponentes que van a intervenir en esta jornada, al profesor Mariano Choliz, que es profesor titular del Departamento de Psicología Básica de la Universitat de Valencia, que además, gran experto en el tema, es director del posgrado de especialización profesional universitaria Adicción al juego y otras adicciones comportamentales, del posgrado online Prevención de adicciones tecnológicas y acoso en Internet y de la unidad de investigación Juego y adicciones tecnológicas. Y a doña Marta Marcos Moliner, técnico de apoyo a la investigación de la Universitat de Valencia, en el proyecto Desarrollo, Implementación y Validación de un protocolo de tratamiento de adicción al juego online. Bien, a principios de 2017, la Organización Mundial de la Salud valoraba incluir los juegos digitales como posible origen de trastornos mentales. Tras una década de trabajo con profesionales de la salud mental, esta organización ha decidido reconocer oficialmente este desorden en su próximo manual de diagnóstico. El trastorno se refiere al uso de juegos digitales o videojuegos que se puede realizar mediante conexión a Internet o sin ella. Para la actual generación de adolescentes que han nacido y crecido rodeados de pantallas y conviven con múltiples dispositivos a su alrededor, su interacción natural en las redes sociales ha convertido a Internet en un canal muy atractivo, accesible, además 365 días, 24 horas al día. Según los expertos, es cierto que la mayoría de las personas que juegan videojuegos o hacen apuestas, sean bien jóvenes o sean adultos, no sufren ningún trastorno, pero hay circunstancias en que el uso excesivo puede generar efectos muy adversos. En la Comunidad Valenciana, enmarcado en el Plan Municipal de Drogodependencias y a través de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Adictives de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Valencia y la Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública, se ha desarrollado un programa de prevención escolar. Ese programa, llamado el Taller Ludens, es una actividad informativa dirigida especialmente a grupos de riesgo, así como al alumnado de bachillerato y ciclos formativos, que pretende profundizar en el uso que actualmente hacen los y las jóvenes en los juegos de azar online y en los posibles problemas derivados de su utilización. Bien, la tarea de ser madres o padres o responsables de menores no es fácil y lo que esperamos es que esta jornada, cuyo objetivo es informar y sensibilizar sobre la problemática de la adicción al juego de azar en adolescentes y exponer las herramientas preventivas con las que se cuenta en la actualidad, les resulte de gran interés, no solo para hacer frente a ese problema, sino, y lo que es más importante, para su prevención. Muchísimas gracias. Señora vicerrectora, señor presidente de ABAFAM, entidad que este año se integra en el Aula de Infancia y Adolescencia y que agradecemos, por tanto, que entre a formar parte de esta casa, que también es su casa, señores conferenciantes, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Para mí es una satisfacción poder organizar un evento de estas características con el nivel, efectivamente, de los conferenciantes, como tendremos la oportunidad de comprobar en unos breves minutos. La temática que van a abordar es una temática que yo creo que nos preocupa a todos los que hay presentes. Es un tema, efectivamente, que atañe a nuestra juventud y que, por tanto, atañe a nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas o también, acaso, nietos y nietas. Yo reconozco que es una temática que soy lego en la misma,
pero que empecé efectivamente a verlo a través de noticias y de informes, lo que puede convertirse realmente en una adicción. Una adicción, empezando por lo que es el simple juego online, que yo creo que hasta es positivo efectivamente para el desarrollo de nuestros niños y niñas, el familiarizarse con las redes sociales y con los juegos online, pero que tiene su perspectiva negativa, como puede ser esa adicción al juego y la vertiente de los juegos de azar online, con lo que representan el peligro de las apuestas. Yo voy a citar dos noticias que he recogido muy recientes, salidas en prensa, y que nos pueden dar un poco el contexto de la situación que vamos a abordar efectivamente a través de los dos especialistas que en el día de hoy nos acompañan. Yo soy de Castellón, y bueno, en una cafetería, pues lo lógico, tomas el café, ves el periódico, y salía pues hace poco, el 17 de abril de este año, del 2018, en el periódico Mediterráneo de Castellón, una noticia en primera portada que decía: auge de las apuestas deportivas, el drama de los jóvenes adictos al juego online. Y aporto algunos datos que ofrecía esa noticia de prensa. Decía que el 11% de los adolescentes de Castellón, entre 14 y 18 años, reconoce que apuesta dinero a través de Internet varias veces al mes. El 11%. Tanto por ciento que crece efectivamente si hablamos ya de 18 años y más. Reconocen estos niños, niñas, adolescentes que participan de manera regular en apuestas deportivas y dicen que recurren a diferentes métodos con los que se saltan la normativa vigente, efectivamente que está prohibido apostar a los menores de edad. Está claro que el juego online, y lo dirán después nuestros conferenciantes, es una moda en alza y mueve efectivamente grandes cantidades económicas, con lo que supone también las presiones de los lobbies de estas empresas. Se dice que mueven más de 1.000 millones de euros al mes. Y bueno, otra noticia para ilustrar estos datos, esto a través de un diario digital, como es el diario.es, famoso por otro tipo de noticias también, como ustedes saben, ¿verdad? Pues decía muy recientemente, el 2 de junio de este año, decía la noticia: de la videoconsola a la casa de apuestas. Soy ludópata por culpa del FIFA. Este juego que muchos conoceréis, yo reconozco que nunca he jugado. Decía la noticia: Pablo, nombre falso, tiene 19 años, es de Madrid y dice ser ludópata por culpa del FIFA. Dice textualmente este chico: robaba dinero a mis padres todos los días para poder comprar jugadores. Me he llegado a gastar 300 euros en una semana. Este joven madrileño empezó a invertir dinero real en jugadores con 14 años. Y como todos los gamers, quería tener en su equipo virtual a estrellas, los típicos estrellas, ¿no? A Messi, a Ronaldo, y se compran, bueno, desconozco efectivamente el juego, pero parece ser que es así. Este popular videojuego, que es un juego efectivamente que es económico para adquirirlo para las videoconsolas, sobre 60 euros, pero la cuestión es después, ¿no? Los complementos y las apuestas que pueden derivar de este videojuego, que se ha convertido, decía esta noticia en prensa, en una adicción en la que algunos jóvenes invierten o apuestan todo su dinero, y apostillaba la noticia, incluso el de sus padres. Por tanto, yo reconozco y les digo que soy lego en la materia. Leyendo ese tipo de noticias y conversando también con los ponentes que ahora nos van a acompañar, creí oportuno con la vicerrectora aquí presente organizar un evento de estas características. Evento que nosotros, igual que hicimos el pasado año con otro importante como fue el tema de la obesidad infantil y trastornos de la conducta alimentaria, subiremos en el canal del aula, en el portal YouTube. Hacemos un poco de propaganda. Y esto se enmarca dentro de la finalidad que se pretende desde sus inicios con el aula de infancia y adolescencia. El aula, para quien no la conozca, en realidad es una pequeña cátedra y realizamos, pues, efectivamente, actividades propias de una cátedra, como pueden ser la formación, la investigación, pero en lugar de la típica transferencia del conocimiento, ¿no? Que aquí, pues, efectivamente, hay cátedras en el Politécnico muy potentes que en esa transferencia del conocimiento juegan un papel importante, nosotros lo que hacemos es una labor de divulgación, de sensibilización social,
en cuanto a los derechos de la infancia y la adolescencia. Aquí al Politécnico, la vicerrectora apoya estas iniciativas, vienen niños y niñas y les hacemos talleres, el Día del Juego, el Día de la Nutrición, la Semana de la Infancia. Es dentro de esa labor de divulgación, de sensibilización. Y por otra parte, con el día de hoy, pues nos acompañan padres y madres. Esa es la realidad y la misión también un poco del aula. Y poco más. Yo creo que el verdadero protagonistas son los ponentes, que darán su charla y después efectivamente podrán ustedes intervenir, que seguro que tendrán inquietudes. Y yo por mi parte les doy la bienvenida también otra vez, como ha dicho la vicerrectora, a la que agradezco como siempre su apoyo y colaboración. Pues cuando quieras, el profesor Mariano Choliz va a dar la primera de las charlas, que lleva por título El juego de azar online, problema de salud para los adolescentes. Cuando quieras, Mariano. Disculpas, nunca me he caracterizado por tener una motricidad así fina. Voy a cargar la presentación. Sí, ya lo tengo aquí. Muy bien. Sí, no te preocupes, gracias. Ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad Politécnica por la invitación a debatir con todos ustedes aquí en este marco estupendo, ¿no? Sobre un tema sobre el que estamos trabajando. Muchas gracias a Vicente Cabedo, el director del Aula de la Infancia, por toda la labor que estás haciendo en promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bien, como comentaban antes, tanto la vicerrectora como el profesor Vicente Cabedo, nosotros trabajamos en la Universidad de Valencia, sobre todo en el tema de adicción al juego y adicciones tecnológicas. Llevamos ya unos años con el tema. Y nos hemos encontrado con esta problemática, ¿no? Creciente. Si quieren, les voy a hacer una pequeña... Bien, el juego, vamos a hablar del juego de azar o el juego denominado de juegos de azar, envite y suerte, que es así como se denomina. Para hacer referencia a una actividad que en sí misma no es una actividad lúdica, es lo que los ingleses llamarían gambling, ¿no? Es un juego de apuestas, un juego de envite, ¿no? A diferencia del gaming o un juego en el que su principal actividad es el ocio, ¿no? El juego de azar se ha llevado a cabo desde toda la historia de la humanidad, ¿no? Siempre ha habido, digamos, competiciones en las cuales, pues, se intentaba adivinar o predecir la aparición de un acontecimiento y sobre un evento que en principio no se tenía ningún tipo de control, pero sobre el que se apostaba algo, generalmente bienes materiales o dinero, ¿no? Cuando apareció.
Siempre ha habido juego de azar, juego de apuestas. Los sumerios jugaban a la taba como jugábamos nosotros de chicos, que es un hueso de los rumiantes. Pero los dados, pues se tiene noticia histórica de juego de dados desde que hay registros históricos, ¿no? Las cartas, etcétera, ¿no? Y durante toda la historia el juego ha sido una actividad eminentemente privada entre personas, ¿no? Las cuales uno contra otro apostaba y ganaba o perdía, ¿de acuerdo? Es una actividad su fundamento, digamos, es la probabilidad, la aparición de un evento incontrolable, solamente sujeto a las leyes de la probabilidad y por una cuestión de azar, y que, paradójicamente, la probabilidad, que es una de las ramas de la matemática de más reciente desarrollo. La teoría de la probabilidad aparece en el siglo XVI y XVII, cuando ya el álgebra, la trigonometría y todo esto, ya, ¿verdad? Los griegos hace 2500 años ya tenían pues tan desarrollada, ¿no? Y es a raíz precisamente de los juegos de apuestas, ¿no? Cuando se desarrolla la teoría de la probabilidad, un carteo entre Pascal y Fermat, para dilucidar si un tipo de juego era justo o no justo, etcétera. Y aparecieron ahí pues las leyes de la probabilidad y todo el desarrollo matemático. Ha formado parte de todas las sociedades y todas las culturas y la gente se pasaba el tiempo y gastaba su dinero, ¿verdad?, con el juego de azar hasta el siglo XIX o XVIII, en el que los juegos pasan de ser una actividad eminentemente privada a ser una actividad económica, ¿no? Por un lado, como una actividad fiscal, en la cual los estados recaudan dinero, es decir, llevan a cabo un juego sobre el cual los beneficios o lo que pierden, que es lo que pierden los jugadores, se incorporan a las arcas públicas, o bien una empresa cuyos beneficios económicos no es por la generación o por llevar a cabo un producto, sino por retener el dinero que pierden los jugadores, ¿no? En este caso, pues es una diferencia sustancial. Mientras que en los juegos privados, durante toda la historia de la humanidad, en un juego, siempre que no hubiera trampas y que las cartas estén marcadas o cargados los dados, los jugadores tienen la misma probabilidad de ganar. En este tipo de juegos no. En este tipo de juegos gana quien organiza el juego. Bien los estados con las loterías, bien los casinos con las ruletas, las máquinas, etcétera, ¿de acuerdo? Porque esa es su fuente de negocio. Bueno, a decir verdad, pues en España pues tenemos una de las trayectorias históricas más fascinantes, ¿no?, del tema del juego. En 1763 se crea la primera lotería bien establecida como una forma de recaudar impuestos, que es la Lotería Napolitana de Carlos III, ¿no?, que se llevó a cabo en 4 o 5 ocasiones, porque claro, era una lotería en todo ámbito, en toda España, ¿no?, en aquellos tiempos, ¿no? Tuvo su trayectoria y en 1812 aparece la primera lotería, una de las primeras del mundo, que es la Lotería Nacional, en 1812 en Cádiz precisamente, simultáneamente a la Constitución, a la PEPA, y ahí aparece pues, la primera Lotería Nacional, que desde entonces hasta el día de hoy ha ido continuamente llevándose a cabo sorteos. Hay que decir que la Lotería Nacional ahora pertenece a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, es la empresa más rentable de España de toda la historia, ¿no? Con diferencia. No hay nunca en sus 200 y pico años de historia ha tenido pérdidas. Siempre han sido ganancias. Paralelamente aparecen las empresas que se dedican a gestionar un juego para obtener beneficio. Pues inicialmente aparecen en los casinos, en los ateneos, en foros donde había dinero, donde la gente se reunía y tenía dinero, pues en balnearios, etcétera, ¿no? Ahí era típico lo de la ruleta.
la ruleta y otro tipo de juegos. Y bueno, va evolucionando hasta, bueno, con sus más y con sus menos a lo largo de toda la historia, porque la historia del juego también ha habido juegos prohibidos, juegos autorizados, etc. Durante el franquismo la mayor parte del juego estuvo prohibido, pero por una cuestión moral. Se consideraba que el juego era un vicio y, por lo tanto, estaba prohibido y solamente loterías y quinielas estaban permitidas. En 1977 se legaliza el juego privado, bingos, casinos y máquinas tragaperras. A partir de ahí, de 1977, fueron apareciendo pues, la lotería primitiva, la de Carlos III, otro tipo de loterías de ámbito europeo y, poco a poco, el juego online, ¿no? El juego online aparece pues, en 2004, ya empieza a haber juego online y a publicitarse sin una legislación todavía, porque claro, la ley que gobernaba entonces era la ley el Real Decreto Ley de 1977, en el que autorizaba casinos, bingos y tragaperras, pero la Internet todavía no existía, ¿no? Entonces, pues el juego aparece en Internet antes siquiera de que fuera legal, ¿no? Como veremos ahora. Bien, si quieren ustedes, pues para que tengan una idea de cómo está organizado el juego en España, que yo creo que es importante, pues por un lado están los juegos gestionados por el Estado, que es la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, es una empresa pública y, por lo tanto, aunque paga impuestos por la quiniela, todos los beneficios van directos a las arcas del Estado. Después están los juegos de gestión privada, bingos, casinos, máquinas tipo B, que son las tragaperras, que hay de diferentes tipos, y juego online. Todo este tipo de juegos son privados en la medida en que son empresas las que se dedican a gestionarlo y los beneficios van a su cuenta de beneficios, digamos, ¿no? Y después estarían los juegos gestionados por la ONCE, que básicamente son concesiones de lotería. Las loterías en la mayor parte del mundo son públicas. Bueno, ahora Macron quiere privatizar la lotería francesa. Me parece una equivocación, pero bueno, los franceses sabrán. Lo vengo a decir porque las loterías, como veremos ahora, son uno de los juegos que más dinero gasta la gente, pero menos ludopatía genera y, digamos, más populares. Pero bueno, ahora veremos. Para que se hagan una idea del ámbito, digamos, de la dimensión económica, nosotros somos psicólogos, ¿no? Tanto Marta como yo, pero nos gusta hablar de economía porque bueno, a lo mejor es porque no sabemos mucho, pero para dar la dimensión, ¿no? Económica del tema. No se puede entender cómo puede estar publicitándose tanto, promocionándose tanto, una actividad que en principio, como bien decía la vicerrectora, es considerada una actividad que genera un trastorno mental. El juego, los videojuegos lo están considerando ahora la Organización Mundial de la Salud, pero el juego patológico se considera un trastorno mental desde la década de los años 80, siglo pasado, con lo cual no se puede entender que se promocione tanto, ¿no? Si no tuviera pues eso, un interés pues, económico muy importante, ¿no? Esta sería la gráfica. Desde 1996 hasta 2016 estamos hablando de que pasa de 18.000 millones de euros, lo que nos gastamos los españoles en estos juegos que les he comentado antes, loterías, bingos, casinos, etc. En 2008 son 32.000 millones de euros, ahora veremos la magnitud. Después hay un descenso y después un incremento. A mí me gusta poner una diapositiva como esta. Ustedes conocen el grupo Inditex, ¿no? El grupo Inditex, voy a poner de pie que casi enfatizo más. El grupo Inditex es probablemente uno de los grupos empresariales más importantes de España, ya lo conocen, ¿no? Es un grupo que tiene marcas, bueno, se dedica al comercio de ropa, ¿verdad? Marcas como Zara, etcétera. Está presente en más de 90 países de todo el mundo. Marcas como Uterque, en 72 tiendas en 12 países. Zara Home, 500 tiendas en 53 países, Oiso, 600 tiendas en 44 países, Stradivarius, 950 tiendas en 60 países, Bershka, 1.000 tiendas en 69 países, Massimo Dutti, 700 tiendas en 69 países, Pull&Bear,
900 tiendas en 68 países y Zara, la joya de la corona, 2.100 tiendas en 88 países, 135.000 trabajadores. Yo creo que es, si no la primera, la segunda empresa a nivel mundial de venta de ropa y, desde luego, una de las más importantes de España. Movió en el año 2015 20.000 millones de euros. Nosotros nos vamos a gastar en juego este año 40.000. Eso es para que hagan ustedes, para que tengamos una dimensión de lo que en realidad supone el movimiento de dinero de juego en España en la actualidad, ¿no? Estamos de nuevo con la gráfica esta. Bueno, aquí hay dos elementos importantes que me imagino que estarán claramente definidos, ¿no? Hay dos puntos de inflexión, uno en 2008, ¿verdad?, la maldita crisis, en la que, bueno, pues la gente tiene poco dinero y gasta menos. Bueno, gasta menos, estamos hablando de más de 20.000 millones de euros, ¿no? Pero hay un descenso, mientras que anteriormente ha ido creciéndose continuamente, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo en el que correlacionamos el Producto Interior Bruto con el gasto en loterías, y la correlación de Pearson era de 0,98. 0,98 cogiendo datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Ordenación de Juego. Una correlación de 0,98 con una F de 700, yo no lo había visto en datos que no fueran manipulados, que es increíble, y lo pueden hacer ustedes perfectamente, ¿no? Aquí hay otro punto de inflexión, en 2011, en el que se incrementa el juego. ¿Y qué es lo que ocurre? La Ley 13/2011 de regulación del juego. En 2011, y más en concreto en junio de 2012, se autoriza el juego online en España. Hasta ese momento, el juego online no estaba permitido y, por lo tanto, estaba prohibido, ¿no? Sin embargo, probablemente ustedes recordarán, pues, escenas como esta, ¿no? El Mestalla, Univet, patrocinador oficial del sentiment valencianista. Univet es una empresa de juegos, actualmente sponsoriza otro tipo de equipos, ahora no recuerdo cuál, pero durante el 2009-2010 sponsorizó al Valencia Club de Fútbol, bwin al Real Madrid, pero también al Milan, y aquí está Ronaldinho y Sergio Ramos jugando un partido de la Champions con el mismo sponsor, y tuvo que cambiarse a una segunda marca, el WinBet, ¿no?, que es de la misma de Win. 88.com, bueno, les irá sonando porque estamos inmersos en una enorme publicidad, ¿no? Una vez ya era legal el juego con bwin. Esta es una imagen de un montaje de Cristiano Ronaldo con el estadio del Panathinaikos. En el Panathinaikos, en Turquía, no se podía hacer publicidad de juego, pues en un país islámico no se puede jugar. Sin embargo, pues el montaje, y por supuesto jugaron sin sponsor, pero en la prensa al día siguiente, cuando se dio la noticia de toda la movida que había habido en el equipo, pues aquí apareció con el sponsor, ¿no? Bueno, a lo que me refiero es que durante casi una década el juego online se estuvo potenciando en España, incluso publicitando, a pesar de ser ilegal, ¿no? La publicidad del juego actualmente no está permitida, ni siquiera está regulada, ¿no? Pero cuando el legislador en 1977 autoriza los casinos, los bingos y las máquinas, prohíbe taxativamente su publicidad, porque entiende que puede tener peligros para la salud. En el 77, recién inaugurada la democracia, el legislador ya iba bastante más por delante que vamos ahora, ¿no?, a mi juicio. El juego online se llegó a
llevarse y a promocionarse de una manera ilegal, puesto que no estaba permitido. Y digo ilegal porque ellos comentaban que era alegal, porque como no había una ley que autorizara el juego, pues entonces estaban en la alegalidad. Pero claro, en una actividad económica, si no tienes permiso, estás ilegal. Y así lo definió el Tribunal Supremo el año pasado. Durante ese tiempo, pues Codere denunció a PokerStars por competencia desleal, por actuar de manera ilegal, y en el 77, varios años, bueno, un poco después, ¿no? Ya, el Tribunal Supremo ratificó la condena, ¿no? Bueno, y sin embargo no solamente se lleva a cabo, sino que además se publicita, ¿no? Y esto es una de las cuestiones que todavía sorprenden mucho. Actualmente no tenemos una ley de publicidad, un reglamento de publicidad todavía. Ha habido varios intentos, pero no han llegado a materializarse en ningún Real Decreto. Y lo que hay son autorizaciones puntuales. Alguien solicita y entonces el Gobierno le autoriza a la publicidad. Y, por supuesto, pues es al juego online. ¿No habrán visto ustedes publicidad de casinos, de máquinas? Habrán visto quizá el Casino X hace un evento de homenaje a Statu Quo. Bien, pero no publicita las máquinas ni las ruletas del casino. Sin embargo, el juego online sí, ¿no? Juego online, el año de la legalización, y son estimaciones, supuso un gasto de 3.000 millones de euros, cuando todavía no era legal. Es decir, el año anterior a la legalización fue 3.000 millones de euros, más que los bingos, más que los casinos. Año siguiente, en 2012, todos los juegos bajaron, si recuerdan ustedes la gráfica, excepto el juego online que sube y ya se pone a la altura de Lotería Nacional. Al año siguiente, todos los juegos bajan, solo el online sube, ya supera a Lotería Nacional, no a SELAE, que serían todas estas tres, pero sí a Lotería Nacional. Al año siguiente hay un pequeño incremento en 2014 de casinos y de máquinas y sobre todo de juego online. En 2015 ya las máquinas suben todos, pero es que ya el juego online supera a las máquinas tragaperras, que durante mucho tiempo han sido el juego donde más dinero se ha gastado, ¿no? Piensen ustedes que hay 2 máquinas tragaperras en cada uno de los bares de este país. Bueno, no en todos, pero en la mayoría, ¿no? En 2008 llegó a haber 250.000 máquinas tragaperras. Ahora tenemos unas 230.000 máquinas tragaperras, que son muchísimas más de las que hay en Las Vegas, por ejemplo, ¿no? Pero distribuidas por todo el territorio. Ese ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el juego en España. Las máquinas tragaperras distribuidas, cualquiera podría acceder directamente al juego sin necesidad de tener que ir a un sitio especial, llevar mucho dinero, un traje especial, etcétera, ¿no? Va al bar y punto. Ahora lo tenemos en el bolsillo, ¿no? Con los móviles, pero bueno. Y en 2016, que son los últimos datos que tenemos, ahora ya está para salir la de 2017, el juego online pues ya supera a cualquier otro tipo de modalidad de juego. Suben todos, por cierto, excepto las quinielas. ¿A qué nos referimos cuando decimos juego online? Principalmente apuestas y sobre todo apuestas deportivas. No solo fútbol, hay muchos tipos de apuestas y en gran medida pues, fútbol y equipos conocidos, pero también apuestas de cualquier liga del mundo que ustedes puedan pensar, ¿no? Y deportes de lo más extraño también, ¿no? Cualquier cosa es susceptible de ser apostado si la empresa considera que es rentable y lo lanza, ¿no? Porque es la empresa la que decide qué tipo de apuestas es la que va a proponer, ¿no? Los juegos de casino, un 40%, los juegos de casino online es tragaperras online, ruleta electrónica y blackjack. Después el póker y los concursos y el bingo online, pues residual, aunque importante a nivel psicológico, ¿no? por los perjuicios que puede llegar a tener, ¿no? Bueno, esto es cómo ha ido evolucionando el juego online desde su legalización. Vemos que
el juego, cuando se legalizó, el juego online que más se gastaba el dinero era en el póker, pues casi 2.000 millones de euros, un poco más al año siguiente, y después hay una bajada hasta los 1.600 millones, una cosa así que estaremos en la actualidad, ¿no? Claro, con la legalización del juego online se disminuye el mercado. Cuando un país legaliza el juego, lo acota. Y entonces, ¿por qué? Pues porque los jugadores que juegan en ese país pagan los impuestos en ese país, ¿no? Entonces, pues, las legislaciones fiscales son muy diferentes en cada país, y entonces, pues, se acota lo que es las mesas, ¿no? Y por eso hay un ligero descenso. Los jugadores profesionales se van a jugar fuera. Los juegos donde más se apostaba el juego online eran las apuestas, que hay un incremento notable con el incremento de máquinas de apuestas y de oferta de apuestas en toda España. Hay que decir que el juego online es competencia estatal. El juego online que se juega con móvil, tablet u ordenador. No obstante, hay otro tipo de juegos también online que son exactamente lo mismo, pero que en lugar de jugar en un móvil, se juega en una máquina. Y ustedes habrán visto en los bares que al lado de las tragaperras hay una máquina de apuestas, ¿no? Esto ocurre en la Comunidad Valenciana. En otras comunidades no. El juego privado es competencia autonómica. Entonces, las autonomías deciden qué tipo de juegos regulan, qué fiscalidad tienen, etcétera, ¿no? Hay comunidades autónomas, por ejemplo en Andalucía, donde todavía no está permitido ese tipo de juegos. Puede que lleguen o puede que no. Bueno, pues hay un incremento bastante notable a partir de 2013. El otro gran juego online son los juegos de casino. En 2011 se legaliza el juego online. En 2012 se dan las licencias a prácticamente casi todos los tipos de juego que existen, excepto dos. Las apuestas de contrapartida, que es apostar uno contra otro, no contra la casa, no contra Codere, etcétera, sino contra otra persona. Es una cosa como el póker, pero en apuestas. Es algo muy británico, que aquí no ha tenido todavía mucho recorrido. Pues eso no se aprobó hasta 2015. Y el otro juego que estaba prohibido, que no estaba permitido, hasta entonces eran las tragaperras online. Las tragaperras online se legalizaron en 2015 a pesar de que había informes que desaconsejaban su implementación, porque bueno, ya habría suficiente, entendíamos, mercado, ¿no?, de juego, y tenían un potencial evidente adictivo más que cualquier otro juego. Y de hecho, el año pasado se iniciaron en 2015 y en 2016 ya se gastaron, en las últimas encuestas de 2017, 2.000 millones de euros en un año. Bueno, y por último el bingo online, que a pesar de la publicidad que tiene, ¿verdad?, pues todavía no despega, pero bueno, estamos hablando de cientos de millones de euros, que tampoco es poca cosa, ¿no? Para que comparado con el resto es muchísimo. Bien. Si quieren intervenir en algún momento lo pueden hacer, ¿eh? Si alguien está interesado al hilo de lo que digo, tampoco quiero abrumar demasiado, lo pueden hacer. Si no, ¿no? Bueno, el juego de apuestas se considera un trastorno adictivo, ya digo, desde el año... Perdón. Desde la década de los años 80. A ver. ¿Podré o no podré? ¿5? No.
le puedo dar. Bueno. Ahora. Ay, que no puedo. Bueno, pues la haré sin animación. No te preocupes, más dinámico. Desde la década de los años 80 se considera un juego patológico como un trastorno adictivo y así está clasificado en el DSM-5, que es el manual de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría. El CIE-10 también en la OMS se considera un trastorno mental, igual que en la Asociación Norteamericana de Psiquiatría. Lo que ocurre que ahora, es que se me escondía, tú lo has visto, ¿verdad? Que se me escondía. No. ¿Tienes un micro de mano que estará más cómodo? Bueno, no, como quieras, ¿no? Ah, lo tengo aquí de mano. De mano no, está colgado y así te puedes mover por donde quieras. Guárdate esto ahí. Ajá. Que te vea ahí agachado. Gracias. Ah, vale, sí, así no me da. Bien, muy bien. El DSM-5 lo que ocurre es que en 2013, además de ser un trastorno mental, se considera un trastorno adictivo. Y eso es importante para nosotros. Bueno, al igual que alcohol, cannabis, alucinógenos, inhalantes, opiáceos, etc., el juego de apuestas se considera una adicción, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ha habido un incremento de evidencias de que jugar activa el sistema cerebral de recompensa de forma similar a como lo hacen las drogas de abuso y los síntomas clínicos son comparables a los que tienen las drogas. Es decir, estamos hablando de una adicción igualmente, ¿vale? Bien, hay una serie de características del juego patológico que no me voy a detener aquí para dar un poco más porque mi compañera las comentará un poco más detenidamente cuando explique el programa de prevención, que es tolerancia, síndrome de abstinencia, etc. Y después los videojuegos online también se consideran como un trastorno de estudio y probablemente un trastorno adictivo. La Organización Mundial de la Salud, como antes comentaba la señora vicerrectora, pues ya se considera, está considerándose como un trastorno mental, ¿de acuerdo? En las mismas características que el juego patológico. Bien, les voy a presentar ahora, después de toda esta exposición, 3 estudios, brevemente, tampoco les voy a aburrir demasiado, para, digamos, enmarcar o contextualizar el problema del juego online en España y por qué entendemos que se trata en la actualidad de un problema de salud. El juego online es al igual que el juego de azar, es un juego de azar, un juego de apuestas, envite y azar. En algunos de ellos es azar puro, como las tragaperras online, como la ruleta electrónica. En otros hay ciertas estrategias, pero estrategias de funcionamiento, no estrategias para controlar el azar. Las cartas que te vienen en el póker online te vienen por un algoritmo que uno es incontrolable. No hay ningún tipo de estrategia que modifique la posibilidad de aparición de un evento. Por lo tanto, es azar lo que determina la aparición de un evento. Hay estrategias que favorecen, digamos, y que generan una suerte de creencia en la posibilidad de tener más acierto en la predicción o no. Bien, hay gente que puede tener ese tipo de habilidad o de recursos, pero en el juego online eso no ocurre. En el juego online se juegan, cuando ya se juega a niveles más profesionales, se juegan con software que te indica no la probabilidad de aparición de un evento, sino cómo juega el contrincante, ¿vale? Entonces, pues el neófito que entra a jugar, pues entra a jugar como si fuera una partida de cartas normal y no se da cuenta de que en realidad él es absolutamente transparente, su forma de juego está grabada. Está grabada porque así además lo exige la ley, que todas las jugadas deben estar grabadas, y hay software que, digamos, tiene una especie
registro, tiene un registro de cada uno de los movimientos que cada uno hace en cada una de las partidas. Por lo tanto, se sabe la forma de jugar de cada uno y hay profesionales que se dedican a ir a ver qué tipo de perfil de jugador le interesa más para ganarle. ¿De acuerdo? Bueno, hay una serie de características estructurales en el juego online que lo hacen más adictivo que el juego de azar, que ya lo es, ¿no? Primero, la inmediatez. La respuesta en muchos de los juegos online es inmediata. La inmediatez es la variable fundamental en la adicción en cualquier adicción, ¿no? Si el crack es la droga más adictiva, es porque sus efectos son a los 5 segundos. La máquina tragaperras lo da a los 3. Es inmediato el resultado, ¿no? Una raya de cocaína tiene los efectos a los 30 segundos, a los 2 minutos, una cosa así. Y ya es rápida. Pero es que además el juego online permite la secuencia de un juego detrás de otro, No has recogido una apuesta que ya estás jugando a la siguiente. Esa rapidez en los eventos es también mucho más adictiva. Tú echas una quiniela, tienes que esperar a que acabe el partido y a que a la semana siguiente vuelvan a jugar para volver a apostar. En las apuestas deportivas, en la actualidad, puedes hacer 30 apuestas durante un partido de fútbol. Eso es potencialmente mucho más adictivo. El año pasado, en la final que juega el campeón de Liga contra el campeón de Copa, ¿no? La Copa de España, el Barcelona contra el Madrid. Se apostaron 24 millones de euros en ese partido, el 80% durante el partido, para que se vean lo que es el potencial adictivo de este tipo de actividades, ¿no? Generan sesgos cognitivos, la ilusión del experto. Claro, cuando te crees experto arriesgas más y es más peligroso. Y después hay una serie de condiciones ambientales que también lo están haciendo en nuestro país pues potencialmente más adictivo, ¿no? Tenemos la oferta del mercado, una de las ofertas más amplias del mundo, solo superada por Italia. Es muy accesible, cualquiera puede jugar, ustedes mismos pueden estar apostando. Ahora probablemente nos cuente alguna anécdota mi compañera Marta Marcos cuando hable del tema. Etcétera, ¿no? Bien, voy a presentarles simplemente 3 estudios rápidamente ya para dar paso a la siguiente exposición. Nosotros hicimos un trabajo con la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados en el que analizamos los jugadores patológicos que ya estaban en tratamiento, en centros de tratamiento de juego, cuál era el juego principal responsable de su adicción, o al menos el que le estaba generando más perturbación, ¿no? Para eso recabamos las historias clínicas de 1.277 jugadores y lo medimos en 4 periodos de tiempo. Uno antes de la legalización del juego online y después otro al año siguiente, a los 2 años y a los 3 años. Bueno, el juego más adictivo, el que más problemas estaba generando, son las máquinas tragaperras. El 80% de los jugadores patológicos que estaban en centros de tratamiento debido a una adicción lo eran a causa de las tragaperras, antes de la legalización del juego online. Eso baja al 65%, 3 años después de la legalización del juego online, en 2012. Pero es el principal juego responsable de adicciones, ¿no? El segundo, en lo que se refiere a casinos, pasan del 8 al 15%, bingos del 10 al 7%, loterías del 5 al 1% y juego online del 2,5% al 24%. Antes de la legalización del juego online ya había personas que tenían un problema de adicción al juego a causa del juego online, un 2,5%, los que menos, ¿no? Han pasado a ser los segundos en la actualidad, ¿no? Si atendemos a los menores de 26 años, pasa del 0%, no había en ese momento ningún joven menor de 26 años que estuviera en tratamiento a causa del juego online, al 44% y allí ya superando incluso a las tragaperras.
Es decir, para los jóvenes menores de 26 años, ya entramos en materia de jóvenes, el principal jóvenes en tratamiento a causa de la ludopatía, el principal juego responsable de ella es el juego online. Viendo para ver, decir, bueno, pues igual a lo mejor lo que pasa es que han pasado de un juego a otro. Bueno, pues vamos a ver cuántos jóvenes había en tratamiento a causa de ludopatía en este tipo de recurso, digamos, asistencial, antes de la legalización del juego online y después, perdón. Antes de la legalización del juego online, el 3,8% de los jugadores que estaban en tratamiento tenían menos de 26 años. El resto eran adultos y mayores, ¿no? Al año siguiente representan el 8%. Al año siguiente, a los 2 años, el 11,4%, a los 3 el 16%, ahora pasamos del 20%. Es decir, hemos pasado de que los jóvenes menores de 26 años representan el 3,8% de ludópatas en tratamiento al 20% en la actualidad, ¿no? Es decir, ha aparecido un nuevo problema de salud, especialmente dirigido a digamos, caracterizado por población juvenil, ¿no? Esto para nosotros resultó alarmante, ¿no? El siguiente estudio que les voy a presentar no lo hemos hecho nosotros, lo hizo la Dirección General de Ordenación de Juego, pero lo que nosotros hemos hecho ha sido explotar un poco los datos. La Dirección General de Ordenación de Juego ha hecho la primera y única encuesta a nivel nacional de prevalencia del juego patológico. Bueno, el estudio era más amplio, sobre uso de juego, etc. Y yo me he centrado en los datos en el análisis de la patología del juego, ¿vale? Bueno, es una muestra de 6.000 y pico españoles, estratificada por edad, por sexo, por comunidades autónomas, por población, etcétera, bien hecha a ese nivel. Digamos, una de las conclusiones es que el 76% de los españoles han jugado alguna vez a juegos de azar, a los que os he comentado antes, ¿vale? Loterías, bingos, casinos, etcétera, ¿no? 73% de mujeres, 80% de hombres. Las diferencias son estadísticamente significativas. Es decir, los hombres, ¿se me oye bien o sí? Vale. Juegan más o jugamos más que las mujeres. Cuando se trata del último año, porque claro, ¿quién no ha jugado alguna vez a la lotería? Estamos hablando de cifras un poco menores, es del 68,5%. El 68,5% de la población, no el 76, el 68, ha jugado el último año a algún juego de azar. El 6% a algún juego online. ¿De acuerdo? 14.000 millones de euros, el 6% de la población. El resto, bueno, aquí estarían incluidos todos. Aquí ya tenemos alguna magnitud, es decir, el juego online no solamente mueve muchísimas cantidades de dinero, sino que lo hacen poca gente, en realidad, ¿no? Por lo tanto, pues podemos entender que si las industrias del juego, su beneficio es lo que pierden los jugadores, pues poca gente estará perdiendo mucho dinero, digo yo, ¿no? Esa es una impresión. Cuando lo dividimos por edades, ya volvemos de nuevo al tema, vemos que de la población general, por edades y sexo, el 10% son de los hombres han jugado algún juego online y el 2,4% de las mujeres han jugado algún juego online. Si lo dividimos por edades, vemos que principalmente son jóvenes entre 18 y 35 años. La muestra, el estudio es con adultos, la muestra era a partir de 18 años. Pero si vemos de los jóvenes, de los menores de 25 años, menores de 26, el 20% de los varones ha jugado algún juego online, el 4% de las mujeres, el 18% de los varones entre 26 y 35 años, el 5,7% de las mujeres, y aquí ya baja, ¿no? En adultos, fijaos que además es un rango
mucho más amplio, son 30 años, mientras que aquí son edades mucho más, rangos más reducidos, ¿no? Es decir, la mayor parte de juegos se concentra en estas edades, ¿no? Por supuesto, los mayores pues, entran en el juego online pues menos, ¿no? De alguna manera la tecnología también en ese sentido influye. Esto respecto al tema de la prevalencia del juego. Pero ¿qué ocurre con el juego patológico? Bueno, de la encuesta, y estos son datos explotados, ya digo, por nuestro equipo, el 0,72% de la población española sale, según los datos de la Dirección General de Ordenación de Juego, tendría un problema de juego patológico. Un 0,72%, claro, a niveles sociológicos puede parecer poco, pero son 250.000 personas, otras tantas familias, ¿no?, que tienen un problema, que las personas del jugador patológico es un problema de salud, digamos, categorizado como tal por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, y que en los casos más graves supone la ruina de las familias, ¿no? A lo largo de la vida sube un poco más, pero lo que nos interesa ahora es esto, ¿no? La gente que ha jugado algún juego online, el 6% de los que han jugado algún juego online tienen criterios de juego patológico, tendría un problema de juego patológico. Aquí ya, de nuevo, vuelve a ser un dato relevante. Un 6, además es muy parecido, un 6%, un 6,8% de la población juega algún juego online, y de ese 6%, un 6% tiene un problema de juego patológico. Bueno, una prevalencia de una enfermedad que sea de un 6% es, y además que aparece en un momento determinado, como ha ocurrido aquí, que es con la aparición del juego online, en los sistemas de salud, digamos, pública se llama epidemia, ¿eh? Pero bueno, no sé. ¿Por qué? Pues porque tiene unas causas muy determinadas y afecta muy concreto a una parte de la población. Bueno, y por último, nosotros hicimos un trabajo en la Comunidad Valenciana, ¿no?, sobre juego y también otro tipo de adicciones, ¿no? Dentro del programa de prevención, que ahora mi compañera Marta Marcos os comentará, el programa de prevención Ludens, tenemos una encuesta en la que, además de, bueno, informar, sensibilizar a los chavales en los colegios sobre el problema del juego, lo que tienen que hacer, qué es lo que no, etcétera, medimos, evaluamos, bueno, es el sesgo que tenemos, ¿verdad?, nosotros, los investigadores, tener que estar midiendo todo, para ver, pues bueno, la prevalencia del juego patológico, la problemática, si es que existe o no, ¿de acuerdo? Para eso hicimos el año pasado, en colaboración con la Consellería de Sanidad y del Servicio de Drogodependencias y Adicciones, pasamos o bien el programa o bien una sesión, que ahora os comentará un poco más detalladamente en qué consiste. Pasamos la encuesta a 5.465 estudiantes de ESO, bachiller y ciclos formativos de 82 centros escolares y a través de las unidades de prevención de conductas adictivas, prácticamente todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Seleccionamos los jóvenes, porque nos interesaba para nuestro estudio, y creo que para este aula también, ¿verdad? Y seleccionamos 5.058 chavales entre 14 y 19 años. Porque claro, a lo largo de ciclos formativos pues había personas mayores también, ¿no? Pues bueno, tomamos hasta este rango de edad que consideramos que es, bueno, pues el especialmente indicado para hacer programas de prevención. La adolescencia, ¿verdad?, es un periodo de vulnerabilidad para cualquier adicción y también para esta. Y por lo tanto, pues es objeto de trabajo por nuestra parte en ese sentido. Al mismo tiempo, cuanto antes empieza una
enfermedad, una adicción, más difícil es el tratamiento y peor el pronóstico. Por lo tanto, hay que trabajar con ellos, ¿no? Bien. Bueno, vimos que más de la mitad de los chavales, en concreto el 56%, habían jugado alguna vez. Más del 50% de los menores de edad habían jugado alguna vez, en concreto el 54%. Tienen prohibido el juego. Y de chavales entre 18 y 19 años, la prevalencia es parecida a las de la población general, en torno al 67%. Habíamos visto que era el 68%, ¿no? Durante el último año, pues los chavales de 18 y 19 años ya tienen una prevalencia parecida, ¿no? Y les queda vida por delante, ¿no? Bien. Claro, esto es cuáles han jugado alguna vez en la vida. Aquí estamos hablando también de quinielas, de loterías, en fin, ¿no? Algo que a nosotros nos interesa más es centrarnos en los chavales que juegan más regularmente. Lo que comentaba antes el profesor Cabedo, ¿no? de la noticia que había visto en Castellón, de que juegan 3 veces al mes, ¿no? Pues, nosotros cortamos precisamente por ahí, más o menos, chavales que juegan a algún juego de azar más de 1 o 2 veces al mes, ya podemos considerar que es un jugador regular, ¿no? Que alguien eche una apuesta en su vida o en algún momento, pues puede ser, pues bueno, normal, incluso para menores de edad, pero que alguien lo haga varias veces al mes, el juego que sea, digamos, ese ya es más indicativo de la presencia de una actividad al menos curioso, ¿no? Bien. Bueno, el juego que más juegan los chavales entre 14 y 19 años regularmente, es decir, más de 1 o 2 veces al mes, son las apuestas deportivas. Un 12% de ellos juegan eso, regularmente, mensualmente, varias veces. Juegos de casino, cuando aquí pone casino no es en el casino de Castellón o en el de aquí, sino en los salones, juegos de casino en los salones. Salones de juego en España ahora hay más de 6.000, entre salones de juego tradicionales y salas de apuestas. Más de 6.000. También distribuidos homogéneamente, bueno, no homogéneamente, ¿no? Porque ahí la concesión de las licencias es autonómica, entonces hay autonomías que dan más licencias que otras. El rasca o la quiniela o la lotería, que son los juegos más habituales, cuando a alguien le preguntas, incluso a chavales, a qué juega más, puede que sea la lotería, pero mensualmente a las apuestas, ¿vale? Que, como hemos visto, es un tipo de juego online que mueve mucha cantidad de dinero y que es potencialmente más adictivo. Esa es la historia donde queríamos llegar, ¿no? Bueno, si de nuevo los hombres más que las mujeres, aquí el género es importante en el juego, es muy importante, por lo que los hombres están más expuestos al juego y más a las apuestas, y ahora que estamos con el Mundial, ¿verdad? Todavía más. Hay diferencias significativas en todos los juegos, excepto en loterías, en concursos, que es mínimo, digamos, y en bingo online, en el que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Pero claro, bingo online y concursos es muy poco lo que juegan, loterías juegan un poco más, pero no hay diferencias. En el resto, las diferencias entre mujeres y hombres son significativas, ¿no? Y en lo que se refiere a edad, prácticamente no hay, digamos, aunque los mayores de edad parezca que tienen más, digamos, diferencias, estadísticamente significativas solo fueron los juegos de casino, ¿de acuerdo? Sí, los juegos de casino, ¿vale? Principalmente en salones. Y tanto en unos como en otros, el juego que más llevan a cabo, como hemos visto, son las apuestas deportivas.
Las apuestas deportivas en la Comunidad Valenciana, donde más juegan es en los bares. Más que en el ordenador, más que con el móvil, más que en los propios salones y en otros dispositivos como la tablet, ¿no? Y juegan igual tanto los menores como los mayores de edad. La única diferencia es en los salones. En los salones sí que los mayores de edad juegan más que los menores, ¿no? Parece que, bueno, pues ya se está convirtiendo, de hecho, en una actividad de ocio, ¿no? Quedar en un salón de juegos, ¿no? Como antes se quedaban los recreativos o donde fuera. De hecho, no hay diferencias significativas. Bueno, y aquí es donde iremos a acabar ya, pero yo creo que es lo más relevante, ¿no? Que es la prevalencia de juego patológico. En la muestra que nosotros hemos recogido, que quizá no tenga un valor estricto epidemiológico, puesto que la muestra no está esa conveniencia en el sentido de que fue a demanda de los institutos, no ha sido aleatoria, pero fue una población de 5.000 chavales, como hemos quedado, es bastante amplia y desde luego representativa de la población escolar seguro, ¿no? El juego patológico representa el 2,64%. Hemos utilizado la misma escala de medida que la Dirección General de Ordenación de Juego, a la cual le salía una prevalencia de 0,72 y ya es alta. A nosotros en nuestra muestra nos ha salido más del triple para nuestros chavales. Habría que matizar, la recogida fue con cuestionarios en lugar de una entrevista personal y quizá eso haga que el dato no sea estrictamente comparable, pero también hay que decir que quienes pasaban los cuestionarios eran técnicos de adicciones, eran psicólogos, eran principalmente, ¿no? Quiere decir que tampoco, bueno, algo sabrían sobre el tema, ¿no? Cuando hablamos de menores de edad, el juego patológico representa el 2,1%, el triple de la población general. Y tienen prohibido jugar, ¿no? Quiero decir, da igual que sea el triple, que el doble, que el cuádruple, simplemente el que haya algún menor de edad que tenga un problema de juego patológico ya en sí mismo socialmente debe ser una situación de alarma, ¿no? Y cuando hablamos de los chavales entre 18 y 19 años que ya van a los salones, ¿no? Pues ya se dispara, 5,41. Bueno, podríamos seguir analizando datos y lo tenía preparado, pero tampoco quiero ser demasiado alarmista, pero sí hay que llamar la atención, ¿no? Hay que llamar la atención por varios motivos. La adicción al juego es un problema de salud mental. Es un trastorno diagnosticado, clasificado como tal por la OMS y la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, que está provocado directamente por el juego. La variable crítica es la exposición al juego. El juego es una actividad económica que está regulada por el Estado y por los poderes públicos. Es una actividad económica a la que se beneficia o el Estado o las empresas, pero es el Estado y el que dice cómo quiere organizarse su juego. Hay países en los que el juego está prohibido, ¿no? Por unos motivos u otros. En Cuba, porque por la Revolución Cubana, y en los países islámicos por su religión, en otros por otros motivos, en otros está absolutamente liberalizado, en otros no hay ningún tipo de control. Es decir, pero es el Estado el que tiene la posibilidad, ¿no? Bueno, de alguna manera el Estado somos todos, ¿no? Bueno, pues está provocando un problema de salud a nuestros menores, en mayor o menor medida. No me vale el argumento de decir, claro, como los menores no tienen mucho dinero, no pueden tener un problema de juego patológico. Claro que sí, los jugadores patológicos no tienen dinero, están todos arruinados, ¿eh? Los jugadores patológicos, si algo no tienen, es dinero, precisamente. Tienen un problema con el juego, que eso es lo que tienen los menores de edad que están apostando. Es decir, necesidad de jugar cantidades crecientes de dinero, ser incapaces de dejar de jugar, volver para recuperar lo que han perdido.
Eso es algo que tenemos que tratar, ¿no? Y que de alguna manera la sociedad la tenemos que hacer. Bueno, nosotros hemos desarrollado un programa de prevención, que es lo que ahora va a comentar mi compañera Marta Marcos, que precisamente lo que quiere es informar y sensibilizar a nuestros chavales de la problemática del juego de apuestas y que bueno, en alguna medida ha sido eficaz también, ¿eh? Cuando hemos hecho una valoración, test-retest, y también tengo que adelantarles de que para algo sirve, ¿no? Es decir, nuestro grano de arena también lo podemos poner, pero desde luego el grano de arena también lo ponemos todos, también vosotros por estar aquí y preocupados por este tema, porque es un tema preocupante y que seguro que vais a hacer, bueno, simplemente el estar aquí ya denota que tenéis interés por el tema y eso es un paso adelante, porque como quizá nos comente después nuestra compañera, uno de los problemas que tenemos es que son los propios padres muchas veces los que inician en el juego de apuestas a sus propios hijos, viendo como, bueno, como si una actividad no es demasiado peligrosa, etcétera, ¿no? Cuando efectivamente es un problema de salud tratable, por supuesto, y en la medida bueno, que la sociedad avanza y tenemos más conocimiento, prevenible, por supuesto. ¿Prevenible se dice? Sí, creo que sí. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, si me lo permiten, en primer lugar, dar las gracias a la organización por la invitación a formar parte de este debate que va sobre juego online y que, desde luego, a nuestro entender, se trata de un problema de salud y, bueno, ya los datos los ha presentado el doctor Cholif y creo que por sí solos pues habéis visto que deja bien claro pues el problema, sobre todo dirigido a jóvenes. Bueno, ¿de qué les voy a hablar yo? Yo les voy a presentar el programa que estamos llevando a cabo en todos los colegios, tal cual lo pasamos, y para que vean un poco cómo abordamos desde la información, la sensibilización a través de testimonios y, por último, ese cambio de actitudes que creemos que es muy importante en los jóvenes. Consta de 3 sesiones y la primera sesión, entre la primera y la segunda, pasa una semana. Llevamos la primera, a la siguiente semana la segunda, y la de seguimiento sería a los 2 meses, ¿vale? Aproximadamente. ¿Se me oye bien? Vale. Bien, en cuanto a la primera sesión, lo que tratamos es sobre juego, jugadores y adicción. Y la segunda ya sería más concreta del juego online, ¿sí? Bien, comenzamos comentando o haciendo la pregunta de qué significaría azar, ¿no? a los chavales. Bien, si atendemos a la etimología de la propia palabra, azar significa suerte y eso deja ya claro que es casualidad, ¿no? Lo único que va a funcionar en el tema del azar son las leyes de la probabilidad. Con lo cual ahí remarcamos que aunque el juego de azar consiste en jugar apostando dinero, lo único que va a operar, como bien digo, son las leyes de la probabilidad y no es posible predecir a ciencia cierta qué va a ocurrir en un evento, ¿de acuerdo? Bien, no quiero extenderme tampoco demasiado porque ya lo ha comentado Mariano Cholif, pero bueno, más que nada le presentamos a los chavales un poco a qué se juega en España
¿Y qué tipos de juegos encontramos? Que por una parte estarían los que gestiona el Estado, que vienen a ser impuestos voluntarios. Todos recordamos o no tenemos que ir muy lejos para pensar en la Lotería de Navidad. Y bueno, pues en este bloque es el menor índice de ludopatía que encontramos, pero obviamente todos en Navidad escuchamos a la típica persona que dice que bueno, este año me va a tocar la lotería porque he comprado 1/10 de cada terminación y de verdad que seguro que me va a tocar. Bueno, nada más lejos de la realidad. Estamos hablando de que lo único que opera es precisamente las leyes de probabilidad y estamos hablando de una probabilidad de 1 partido 100.000. Es más fácil que te parta un rayo que te toque la lotería, ¿no? En ese sentido. Por otra parte, después, ¿qué encontramos? Encontramos a medio camino, que sería entre el público y el privado, las loterías que gestiona la ONCE, y aquí encontramos el Rasca. Ya estamos viendo que hay chavales que están empezando ya aquí a jugar bastante al tema del Rasca. Encontramos también aquí a los propios vendedores de la ONCE con un porcentaje considerable de adicción, pues porque al final, vaya, es muy inmediato, es una lotería presorteada, uno la compra y en el mismo momento sabes si recibe el premio o no. Y es una de las características más potentes de la adicción, sería la inmediatez. Y luego, por otra parte, encontramos ya la gestión privada y aquí tenemos a los casinos, el bingo, las máquinas tragaperras, todo lo que sería juego presencial y incluimos el juego online. ¿Qué encontramos en el juego online? Pues todas y cada una de las modalidades que se encuentran en presencial van a tener su modalidad a nivel online. Esas y muchas más. Vale. Respecto a lo que se gastan los españoles en juego, se lo contamos a los chavales, más que nada para que se hagan una idea de la magnitud del problema. Y aquí hacemos un poco lo que ha comentado ya Mariano en su presentación, que es compararlo con los datos de la empresa Inditex. Todos los jóvenes adolescentes compran en Zara, compran en Pull&Bear, compran en cualquier tipo de tienda del grupo. Entonces, al hacer la comparativa, el joven puede tener bien claro de qué estamos hablando, qué magnitud tiene el problema, cuánto dinero se mueve. Y bueno, comparándolo, pues decimos que si en juego se gasta en España 33.396 millones de euros, en el año 2015, en ese mismo año, la facturación de Inditex llegó a 23.000 millones, para que se puedan ellos hacer una comparativa de lo que estamos hablando, ¿no? De la problemática. Bien, en cuanto a la tipología de jugadores, aquí paramos para explicar claramente que se trata precisamente de una secuencia y que, bueno, si uno no tiene cuidado, es muy fácil pasar de un eslabón a otro y no ser apenas consciente, ¿no? Y vamos a ir explicando un poco, porque la línea es muy fina. El jugador social es aquel que juega para divertirse, ¿no? Normalmente lo va a hacer acompañado y asume bien la pérdida. Precisamente, además, se pone un tope al iniciar el juego y si lo pierde, se va y no hay más. Se entiende que es un rato que ha dedicado a jugar y que bueno, que se lo ha pasado bien y ahí acaba la historia. Pero ¿qué pasa si este jugador, que en un inicio es social, no controla esa relación que establece con la conducta? Pues bueno, ya encontraríamos el siguiente eslabón, el jugador habitual. Pero hay una cosa que los diferencia a los dos y que para nosotros es clave. En el jugador social su motivación es divertirse, pero en el jugador habitual la motivación ya cambia. Ya no juega por diversión, juega para ganar dinero. ¿De acuerdo? Que esto sería el cambio clave. ¿Por qué? Porque este ya va a tener, ya vamos a encontrar que va a tener una probabilidad muy elevada de llegar a ser patológico. ¿Por qué? Porque el jugador habitual ya empieza a jugar solo. No le importa nada, ninguna actividad de ocio que no esté relacionada con jugar apostando dinero. Y además, si pierde, no asume bien la pérdida, sino que empieza a pensar y pensar en cómo va a volver para recuperar ese dinero que ha perdido. ¿De acuerdo? Eso
en cuanto al cambio del social al habitual. Pero ¿qué ocurre con el habitual si continúa esa línea y esa dinámica? Pues que es muy fácil y además, como ya os comento, la línea es muy fina de pasar a problemático. ¿Y qué características vamos a encontrar en el problemático? Pues vamos a encontrar ya criterios de lo que es el juego patológico. No van a estar todos, pero sí que vamos a encontrar que tiene pérdidas económicas importantes, que ya empieza a tener problemas personales, familiares e incluso laborales, pero si continuamos ahí en la misma línea, pasamos ya al jugador patológico. El jugador patológico, lo que vamos a encontrar claramente es una pérdida de control, hay una dependencia. ¿Por qué se caracteriza? Pues que a pesar de saber que le está produciendo problemas en todas las esferas de su vida, es incapaz de frenar la conducta, no puede frenarla y continúa jugando, siendo consciente, como ya digo, de todo lo que el juego está bueno, pues de alguna manera arrasa con todo, ¿no? El juego, aun siendo consciente, no puede parar la conducta, como ya digo. Bien, voy a poneros el primer testimonio que le mostramos a los chavales en el cole. Empecé a jugar básicamente como el 90% de los ludópatas, con la suerte del principiante. Fui a tomar una cafetería, un café, No se oye, ¿verdad? 2 euros, pues metí en una máquina tragaperras. Tuve la mala suerte de que me tocó un premio de 80 euros. Al día siguiente volví a meter otros. Bueno, si no se oye, ¿sí? Así. Vale. Vale. ¿Ya está, no, Mariano? Te vas a quedar aquí. Sí. Jugar básicamente como el 90% de los ludópatas, con la suerte del principiante. Fui a tomar una cafetería, un café, y con la vuelta 2 euros pues metí en una máquina tragaperras. Tuve la mala suerte de que me tocó un premio de 80 euros. Al día siguiente volví a meter otros 2 euros en la misma máquina y me volvió a tocar otra vez los 80 euros. Empecé a jugar, vender cosas de casa, robar a mi padre dinero y me dedicaba a jugar, exactamente. Iba a jugar, iba al trabajo, salía y todo el tiempo a jugar, a las 4 de la mañana, daba la hora que fuera. O sea, mi vida realmente necesitaba jugar, si no jugaba no me encontraba bien. Yo estuve 6 meses viviendo aquí en Madrid, vivía en mi coche, no tenía dinero para pagar un piso. Trabajaba 15 días y todo pedía el finiquito y me iba a jugar. Lo único que hacía era jugar. Había días que pasaba temporadas, 15, 20 días sin comer porque prefería jugar a la máquina antes que comer algo. 3 de julio del 2006 en el puente de la M40 y me iba a tirar. O sea, no le veía futuro a mi vida. O sea, estaba destrozando a mi familia, estaba destrozando a mis amigos, estaba destrozando mi vida. Tenía una deuda con 23 años de 60.000 euros. Y no le veía nada, entonces ahí me di cuenta de que tenía que salir por mí. Yo empecé básicamente como el 90% de los ludópatas, con la suerte del principiante. Fui a tomar una cafetería, un café, 2 euros, pues metí. ¿Lo habéis oído bien? ¿Sí? Es que yo desde aquí... Vale, pues un poquito con este primer testimonio lo que nos da pie es a trabajar precisamente con los chavales, porque además funciona muy bien que lo vean en cabeza ajena, ¿vale? Y a través de los vídeos incluso pues da mucho pie a hacerles preguntas, ¿no? Para empezar les sorprende muchísimo. Lo que más sorprende cuando vamos a los coles es que nos preguntan, madre mía, pero está bien, ¿no? Porque al final